Muy bien, déjenme invitarles a ver sus Biblias a Romanos 2, capítulo 17, y vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos. Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtas. Tú que dices que no se ha de adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a orar. Señor, concede que tu palabra penetre nuestros corazones y nos cambie día tras día, para que no sea blasfemado tu nombre entre nosotros, o entre los gentiles por causa de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, cuando comencé el capítulo 2, vimos que Dios va a juzgar a los hombres. El juicio va a ser personal, va a ser universal, va a ser justo. Y cuando nos juzga, va a considerar Él como nosotros juzgamos a otros, va a considerar nuestras obras y va a considerar la luz que hemos recibido. Y no debemos pensar que el juicio no viene porque Dios es paciente, Él ha puesto el día y el tiempo, y los que no se han preparado para aquel día por entregarse a Cristo van a ser muy tristes en aquel día. Ahora vamos a seguir adelante, y es importante que seguimos el argumento de Pablo o la presentación que nos está dando. En la segunda parte de capítulo 1, nos han manifestado que los impíos, los que andan en el mundo no haciendo caso de Dios, son condenados, son hombres inmorales que rehúsan reconocer a Dios y su reino, y por eso viven por la carne y reciben su condenación justa por esto. Luego, en versículos 1 a 16 de este capítulo 2, manifiesta que los que se sienten superiores de otros son condenados porque todavía pecan, aunque no en la misma forma. Nosotros todos pecamos, desobedeciendo a los mandamientos de los demás, sino de afuera, de adentro. Entonces, si despreciamos a otros como faltando la luz, mientras nosotros también hacemos las mismas cosas en términos espirituales, si nos consideramos mejores que ellos, nos engañamos, porque todos son destituidos de la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y el juicio va a revelar los corazones de los hombres y a toda la maldad que está dentro de nosotros, que hemos ocultado del mundo. Ahora, entonces,
tenemos la condenación de los inmorales, tenemos la condenación que ellos que se sienten morales y nobles por su moralidad. Ahora tenemos la condenación de los que se sienten superiores por su religión. Y no me gusta, en mi Biblia tiene el título Los judíos y la ley. Y no me gusta esto, porque parece que entonces esto es un trato de los judíos y nosotros no somos judíos, o no tenemos que pensar en esto como aplicando a nosotros. Pero en verdad, si Pablo estaba escribiendo hoy día, yo creo él diría algo como esto. Y tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la palabra y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la palabra apruebas lo mejor, etcétera, etcétera. O sea, lo que Pablo está escribiendo no aplica solamente a los judíos con la ley, pero también a los cristianos con la palabra. Porque la verdad es, la tentación que todos nosotros experimentamos es que siendo personas morales, despreciamos los inmorales. Siendo personas religiosas, despreciamos a las personas que no son religiosas. Y en lugar de despreciar a otros, debemos examinarnos a nosotros mismos y tomar en cuenta lo que la palabra dice a nosotros y cómo somos condenados por faltar de vivir conforme a la luz que hemos recibido. Ahora, él presenta primero cómo una persona religiosa se siente de sí mismo. Dice, tú tienes el sobrenombre de judío, o vosotros, tú tienes el sobrenombre de cristiano. Para una persona que cae en esta trampa, la identificación con un grupo en particular es muy importante. A veces incluye la etnicidad o la raza, pero muchas veces, como en nuestra cultura, es más probable que incluya la denominación. Yo he conocido a un montón de personas que me dicen, yo soy bautista, yo soy católico, pero ni van a ni una iglesia ni la otra, ni practican las enseñanzas de ni una iglesia ni otra. ¿Y por qué entonces dices que tú eres así si no haces lo que la iglesia enseña? Otra vez, al otro lado encuentro a muchas personas que dicen, es que no pertenezco a ninguna denominación en particular, porque yo quiero seguir mi propio camino, yo creo que todos son buenos. Y otra vez, es una excusa, pero en verdad no están siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y si me adelanto un poquito, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, me equivoqué de capítulo, pero no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Dios no mira la exterior. No va a preguntarnos en el día del juicio, ¿a qué iglesia asistí? La pregunta es, ¿creíste en mi Hijo y lo obedeciste? Y eso es otra cosa. Yo creo que es importante que vayamos a una iglesia, y espero como es nuestra, que enseñe la palabra y practica lo que la Biblia dice. Pero, cuando lo que nosotros decimos de nosotros mismos, no importa. Es lo que Dios dice de nosotros que importa. Y Él ve adentro, no las
etiquetas o cosas así. Entonces dice, si tú tienes este sobrenombre, luego te apoyas en la ley. El gran problema con los que tienen, como nosotros, religión, no sé mejor manera de decirlo, pero nosotros que somos religiosos, el gran peligro es que comenzamos a pensar que Dios nos va a aceptar porque somos religiosos. No somos como estos reprobados que viven tan vidas malas. No somos como los de otra religión que adoran a los ídolos. Somos personas buenas. Y el problema con esto es que estamos, como dice aquí, apoyándonos en la ley. O sea, estamos confiando en nuestra propia justicia y no en Jesucristo. Estamos midiéndonos contra personas peores y diciendo, soy bueno. Pero déjame decirles, es muy fácil que yo me comparezco con otras personas y hacerme salir mejor. Porque cuando yo veo a otras personas, estoy mirando las manchas en su vida, sus pecados o sus errores. Cuando miro a mí, estoy solamente pensando en las cosas buenas. O sea, y eso es el problema, tengo diferente manera de medir a ellos y a mí. Yo veo en mi corazón que estoy tratando de hacer bien, aunque no lo hago. Y yo veo en ellos que solamente hacen lo malo y no considero sus motivos. Cosas así. Entonces, hay que considerar que cuando nosotros nos juzgamos, no nos juzgamos bien. Yo recuerdo cuando Pablo se llamaba Saulo y estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué decía él a sí mismo? Yo soy hebreo de los hebreos y yo guardo la ley. Pero a la vez estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Hay que cuidarnos que no confiemos en la ley o en nuestra religiosidad, pero nos confiamos solamente en la justicia que viene de Jesucristo. Y luego nos dice glorias en Dios, es decir, que jactas de Dios y uno se sienta muy importante porque yo quiero saber que el mundo sepa que estoy siguiendo a Cristo. Y esto es como los fariseos que hicieron sus obras de justicia para ser vistos por los hombres, y Jesús dijo, ya tienen su recompensa. Porque lo hacen para los hombres y no para Dios. Y luego, conoces su voluntad. Bueno, si leemos la palabra, sí, conocemos la voluntad. Pero la pregunta no es cuánto conocemos, la pregunta es si estamos obedeciendo lo que conocemos. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Mucha gente dice, yo sé lo que Dios dice, yo estoy escuchándole, pero están pensando, entonces siempre soy correcto. Otro día, alguien me preguntó, quiero hacerte una pregunta de la Biblia. Y luego pasó 10 minutos diciéndome lo que él piensa de otras iglesias, explicándoles, pero nunca preguntándome ninguna cosa de la Biblia. Bueno,
La pregunta es, no qué opinamos, no es la opinión que tenemos de otras personas, pero ¿qué dice la Biblia de mí? Estoy aplicando la Biblia a mi vida. Yo sí puedo tomar la espada y cortar a otros, pero ¿qué estoy haciendo para usarla en mi vida? Luego, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Cuántos de nosotros, como en el mundo, pensamos que ya tenemos la luz y que todos deben escucharnos porque ya sabemos mejor? Y debemos tener confianza en nuestras creencias. No estoy negando esto. Pero debemos siempre comparecer lo que estamos creyendo con la palabra. Y debemos confiar no en lo que nosotros creemos, sino en la palabra. Y yo sé que es una distinción sutil, pero lo que se manifiesta en todo eso es el orgullo. Y es difícil, más que estudiamos la palabra, más que progresemos en la fe, es difícil evitar el orgullo. Porque el diablo es sutil y quiere hacer, es como leí, hay una... C.S. Lewis, no sé si ustedes han oído el nombre, pero fue un hombre inglés que escribió mucho hace 100 años, 70 años supongo ahora. Pero él dijo, el diablo quiere hacerte orgulloso. Y si no sucede, entonces busca hacerte orgulloso de tu humildad. Y si esto no sucede, entonces quiere hacerte orgulloso de tu humildad, O sea, el diablo es sutil y tenemos que guardarnos. Si escuchemos al diablo, vamos a pensar, yo soy buena persona, el mundo es malo, entonces voy a confiar en mi justicia porque soy buena persona. Y con esta actitud, Pablo responde, y con mucha claridad, que debe humillarnos si tenemos entendimiento de nuestros corazones. Dice, tú que enseñas a otros, ¿por qué no enseñas a ti mismo? O sea, es como Jesús dijo, ¿por qué no quitas ¿cómo se dice? La parte de todo antes de... dice, todos nosotros también somos destituidos de la justicia de Dios. Él menciona 3 mandamientos que cualquier judío bueno diría que está guardando: no hurtar, no adulterar, no hacer idolatría. Pero si regresamos al Sermón del Monte, leímos lo que Jesús dijo, vamos a ver que el hombre puede adulterar en su corazón. Un hombre enojado es asesino. Podemos hacer idolatría, de hacernos idólatros de cualquier cosa en el mundo. Estamos hurtando en muchas formas, aparte de ir a alguien y decirles con pistola, dame tu dinero. Entonces, no pensemos nosotros mejores, solamente porque somos personas morales y religiosas. Es como Pablo va a decirnos más luego, Dios no nos dio su ley para hacernos sentirnos bien y pensar que somos buenas personas. Nos dio la ley para enseñarnos que estamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos arrepentirnos y buscar su misericordia en Jesús. La ley, cuando
la entendemos bien. No nos dice que somos buenas personas. Nos condena y nos indica que necesitamos otra manera de ser salvos porque nuestra justicia no es justicia ante Dios. Y es otra manera de salvarnos es confiar en Cristo y recibir la salvación que Él nos da, en lugar de confiar en nuestra salvación. Entonces, Él concluye esta sección diciendo, tú que te jactas de la ley o de la palabra, por infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esa es la gran realidad muy triste. Muchas veces cuando estamos diciendo, estamos haciendo muy bien para Dios y estamos glorificando a Dios, el mundo ve todas las manchas que nosotros estamos ignorando o no estamos reconociendo. Y muchas veces, cuando pensamos que estamos siendo buenas personas en el mundo, estamos empujando gente fuera de Cristo, porque ellos ven lo que nosotros no consideramos. Leí, un hermano escribió de una ocasión, esto fue en otro país, y dos jóvenes en la esquina estaban hablando y vieron un hombre pasar y uno dijo al otro, ese hombre muy bien vestido, dijo, ahí va el fundador del club de los ateos. Y el otro joven le dice, ¿por qué dices esto? Este es hermano de nuestra iglesia y bien reconocido y todo. El primero dijo, yo sé, y todo el pueblo lo sabe también, pero en la manera que este hombre hace sus negocios, él ha convencido a muchos que no hay ninguna verdad en el cristianismo. Ahora, no puedo decir que estos hombres están bien en hablar de este hombre de esta forma, pero a la vez, ustedes ven que la reputación que tenemos en el mundo muchas veces no es la presentación que tenemos en la iglesia los domingos. Y otro hermano dijo, mucha gente piensa que la muchedumbre son fuera de la iglesia cristiana porque nuestros métodos evangelísticos no son efectivos. Y él dice, no, la razón que la gente son fuera de la iglesia es porque mirándonos dicen que es a punto de ser cristiano, miren a estos. Están buscando a Cristo por nosotros y nosotros no representamos a Cristo bien. Si nosotros no estamos constantemente examinándonos y arrepintiéndonos, entonces la verdad es que vamos a hacer más disuadir a la gente de seguir a Cristo que atraer a gente a Cristo. Un hermano dijo, Satanás gusta dar una vacuna al hombre, un caso de cristianismo muy débil. Esto lo inocula de recibir el cristianismo verdadero. O sea, si tenemos un poquito de religión, es muy fácil pensar que estamos bien y no escuchar a la palabra de Dios penetrando en nuestros corazones. Este pasaje nos llama a examinarnos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Estoy yo causando el nombre de Dios ser blasfemado por mi manera de vivir? ¿Estoy cerrando mis ojos a la verdad y mis orejas a su voz? Es una responsabilidad tremenda.
traer el nombre de Cristo. Quiere decir que siempre tengo que buscar honrar su nombre, que nunca puedo permitirme hacer algo mundial porque alguien en el mundo va a fijarlo. Entonces, si estamos leyendo la palabra de Dios como debemos leerla, vamos a ser humillados y avergonzados, y no somos mejores personas. Y vamos a buscar acercarnos más a Cristo. Nosotros nos llamamos cristianos y decimos que seguimos la palabra de Dios y somos instruidos por ella. Decimos que andamos en la luz y que somos capaces de manifestar a otras personas la luz. ¿Estamos en verdad manifestando la luz a ellos? ¿O estamos dándoles oportunidad de blasfemar el nombre de Jesús? Yo estudio la palabra y muchas veces yo leo algo y pienso, esto sería ayuda a esta persona acá. Y leo más, esto sería ayuda para esta persona acá. Pero cuando estoy estudiando la palabra, la pregunta que debo hacer primero es, ¿cómo aplica esto a mi vida? ¿Qué dice de mí? Yo he tenido esposas pedirme usar la palabra para hacer su esposo sea mejor esposo. Yo he tenido esposos pedirme usa la palabra para hacer que mi esposa sea mejor esposa. Pero nunca en mi vida a un esposo he tenido y dicho, ¿cómo puedo yo ser mejor esposo? Y eso es verdad en toda la vida. Si estamos leyendo la Biblia para manifestar a otros los errores que ellos tienen, no estamos leyendo bien. La razón que Dios nos dio la palabra es para corregirnos a nosotros. Yo debo leerlo pensando cómo debe cambiar mi vida. ¿Es mi religión una formalidad? Debo buscar a Cristo y buscar una relación con Él más sincero, más seguro. Si estoy leyendo la palabra y pensando en otros, si estoy oyendo la palabra y pensando en otros, debo pedir al Señor que me manifieste la verdad y me indique cómo aplica a mí. Si estoy despreciando a otras personas, pensando que necesito levantarlos a mi nivel, debo pedir al Señor que me perdone por mi orgullo y que me enseñe la humildad. Debo pedir al Señor que me capacite en una manera que su nombre no sea blasfemado, sino sea honrado en el mundo. Hay que orar mucho por la gracia, porque el pecado y el orgullo son muy sutiles. Y hay que recordar, cuando nosotros aprobamos lo mejor, hacemos lo mejor. Hay que vivir conforme a la palabra. Vamos a ver. Padre, que tu palabra penetra en nuestros corazones, tu palabra que es espada que corte de nosotros todo pecado, especialmente el orgullo y el desprecio de otros. Usa tu palabra para corregirnos a nosotros mismos, para que tu luz brille en nosotros y para que confiemos en ti y no en nosotros mismos. Si hay alguien aquí que no está confiando en ti, alguien que está escuchando este mensaje, que está confiando en su propia justicia hoy día, abre su corazón para ver que es basura en tus ojos
para que se arrepienta y se entregue a Cristo para recibir la justicia que es de Cristo y no del hombre. Padre, perdónanos y ayúdanos a someternos a tu palabra para que tu nombre sea honrado en nosotros. En nombre de Cristo te lo pedimos.